Continúa en esta mesa la directora y fundadora de Synergy, ella y presidenta del Consejo de Administración de Voz Experta, a Susana Cazorla. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros. Y también nos acompaña Fernando Sendejas Reyes, abogado y ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el panorama actual desde su perspectiva? Y me arranco contigo, Susana. El panorama actual que tenemos del sistema eléctrico, sobre todo que ya estamos viendo, o parecería que se está normalizando, que cada verano estamos con los apagones. Ya hay reportes en algunos estados de la República y yo hace un momento precisamente comentaba si esto es falta de inversión, estamos el crecimiento en las ciudades o qué está pasando, y no sé si ya tendremos que normalizar los apagones. Me arranco contigo, Susana, adelante. Muchas gracias y un gusto estar aquí contigo, Gabriel, y con mi amigo Fernando, que es un placer verlo. Mira, no debería ser normal que tuviésemos apagones, no debería ser normal. México ya se había desacostumbrado a este tipo de cosas, pues hace 6 años no se veían con tanta frecuencia, pero son dos cosas. Uno, es el tema del calentamiento, eso sin lugar a dudas está afectando, y dos, que México no está preparado para enfrentar esta creciente demanda y estas problemáticas medioambientales que estamos enfrentando en México y en todo el mundo. Nada más para darte una idea por qué de parte de la oferta de energía estamos teniendo problemas, te cuento que en el sexenio pasado, las inversiones que se desarrollaron en generación o que se autorizaron, cayeron 75% respecto de las inversiones que se autorizaron en el sexenio 2013-2018. Los de 54,000 millones que se aprobaron en 2013-2018, para 2018-2024 solo se aprobaron 13,400 millones de dólares en inversiones para capacidad instalada de generación. Pues comprenderás que eso ya nos pone en una situación complicada, porque comparado con lo que se instaló de capacidad generada, que fueron 37,000 megawatts entre 2013 y 2018, los megawatts de generación, es decir, las plantas de generación a base de cualquier tecnología que se instalaron en el sexenio pasado, fueron de 11,600 megawatts. Entonces, si te fijas, en lugar de tener una solidez en la generación energética o eléctrica, mejor dicho, en México, el sexenio pasado lo que hicimos fue debilitar completamente nuestra fortaleza en generación eléctrica. Y a eso le agregas que las redes, pues tampoco se desarrollaron como tenían que haberse desarrollado. Las redes, ¿qué son? Las redes son aquellas redes de transmisión o distribución que permiten conectar las plantas que generan electricidad con los centros de consumo, ya sea industria, nuestras casas, comercios, hoteles. Esas redes, de los proyectos que se tenían que desarrollar, solo se instalaron 6,7% de las redes de transmisión que se habían autorizado y 19,6% de redes de distribución. Entonces traemos un déficit importante en inversiones, en proyectos que permitan atender estas necesidades de mayor generación, mayor calentamiento en estos meses de primavera-verano. Bien, Fernando Sendejas, entonces está, digamos, lo que entiendo lo podríamos traducir a que el sistema eléctrico pues está debilitado, Fernando. Está rezagado, o sea, porque no nada más es lo que no creció, que era necesario que creciera, no nada más es que la demanda de energía en este país crece entre 3 y 4% por año, o sea, es un crecimiento más acelerado que el crecimiento de la economía, sino que además se detuvieron las inversiones privadas específicamente, y las gubernamentales o son insuficientes o el dinero nunca alcanza o simplemente se han retrasado. Entonces lo que nos está pasando es que no solamente hay más demanda, sino los equipos que ya estaban disponibles pues envejecen. Como cualquier equipo industrial, pues el paso del tiempo deteriora y ocasiona que se deba modernizar, y en algunos casos se debe retirar infraestructura, y eso no ocurrió. O sea, pensémoslo de una manera como si en el 2019 se hubiera congelado el sector, y ese congelamiento pues sigue hasta estos días. En el sexenio anterior, en el de López Obrador, por un tema de incertidumbre jurídica, porque finalmente la legislación que estuvo vigente durante su sexenio fue la del 2014, pero no se aplicaba, o sea, estaba vigente, había juicios, las empresas solicitaban los permisos, las instancias formalmente ahí seguían,
la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, la propia Secretaría de Energía. El problema es que tenían una instrucción política de no dar los permisos o simplemente entorpecer la buena marcha de estas inversiones. Entonces, lo que nos ocurrió fue que hubo una especie de congelamiento. Para poner un ejemplo, entre 2018 y 2022, la demanda energética del país creció como en 14%, las líneas de transmisión crecieron en 2%, o sea, un rezago de 7-1, que es lo que está explicando en gran parte lo que estamos enfrentando ahora, porque hay regiones del país que son deficitarias en generación de energía y otras que son superavitarias. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Brasil tiene un déficit importante en la zona sureste, que es donde está Río de Janeiro y Sao Paulo, pero de lo que traen de Iguazú y del norte, pues tienen posibilidades de comprar déficit. En el caso de México, el problema está en que se congeló todo. Entonces, entre que no dejaban invertir a los particulares, entre que no daban permisos, entre que entorpecían, y que el simple paso del tiempo envejeció los equipos existentes y que el crecimiento tanto demográfico como económico hizo que aumentara la demanda de energía, pues nos tienen esta situación de apagones cada vez más continuos. Uf. Ahora, ya lo detallaban de alguna manera Susana, Fernando, ¿dónde queda la inversión privada, teniendo en cuenta, bueno, si no puede CFE, si está, digamos, rezagado, como bien comentaba Fernando, qué posibilidades, teniendo en cuenta cómo quedó en los porcentajes la inversión privada tras la reforma al sistema eléctrico? Y yo no sé si ante este panorama las empresas privadas estén viendo atractivo invertir en este sistema, en el sistema mexicano. ¿Dónde queda la inversión privada, Susana? Mira, es un tema muy complicado porque por temas ideológicos decidieron establecer este porcentaje que no tiene ningún fundamento técnico, sólido, económico, en donde 54% primero era de la generación que había en México, tenía que ser de CFE, y luego el 46% era privado. En las leyes quedó que sería la generación inyectada en promedio anual. Entonces, a pesar de que algunos quieren minimizar este tema de los porcentajes, lo que hace es que la participación privada depende todavía más de lo que haga o deje de hacer CFE, que cada vez está más en números rojos, cosa que andaba. Entonces, las inversiones que hagan los privados ya no solo están en función de sus propios planes de negocio, de sus propios recursos o capacidades de financiamiento, sino que además dependen de lo que haga el Estado, CFE, PIES, productores independientes, todo aquel con el que haga sociedad, contratos o lo que sea con CFE o el Estado, parece que van a formar parte del 54%. Parece, porque todavía falta definir varias reglas. Entonces, ese 46% dicen las autoridades que van a estar libres para que entren los privados, que va a ser casi como la capacidad adicional que se necesita, y ahí es otro tema de discusión. El gobierno dice que necesitamos 22 gigawatts o 22,000 megawatts adicionales para atender la demanda. Si queremos una matriz más limpia, necesitamos 40,000 o 40 gigawatts, pero vaya. Entonces, todavía no quedan claras estas reglas de participación. Va a haber posibilidad de que entren privados, sí. No todos le están entendiendo las reglas y están en espera. Todavía estamos en un periodo de stand-by para entender, porque yo creo que las autoridades también están tratando de entender de mejor manera cómo implementar este porcentaje. Hay algunas señales de buena voluntad de parte del gobierno para que haya más participación privada de la que se venía pensando cuando se hizo esta reforma, porque ya se dieron cuenta que con el presupuesto de la federación no alcanza y que no hace sentido no tener una diversificación en los proyectos de generación. Entonces, parece que hay señales, todavía quedan dudas de cómo se va a implementar este tipo de proyectos de generación privada, pero no todos le van a entrar, eso te lo aseguro, y yo lo que creo es que las empresas grandes, transnacionales, que tengan una capacidad de negociación directa a través de la Secretaría de Energía, porque si no, el riesgo y la incertidumbre todavía es mayúscula si quieres ver todo esto nada más a través de la energía. Muy bien. Fernando, dame oportunidad de ir a la pausa. Regreso justamente para que nos des tu opinión justamente sobre ese tema que bien dice Susana, es muy, muy complejo hablar ya de la generación de privados. Pero voy a la pausa y regreso contigo.
perspectiva, ya Susana nos adelantaba un poco y coincido en esto de lo complejo, sobre todo porque el esquema, digamos, jurídico cambió al desaparecer estas comisiones, al desaparecer estos órganos regulatorios que al final de cuentas pretendían eso, regular la actividad. Y con esto, ¿qué panorama le queda a los inversionistas que pretendan o que tengan proyectos y que los quieran expandir? O en su caso, pues inclusive yo creo que algunos van a decir, ya mejor ya nos vamos de México. Fernando, adelante. Pues está en la ley del sector eléctrico, empieza por ahí del artículo 30 y son varias figuras las que pusieron. Una inclusive es la resurrección de los productores independientes de energía, que es una figura de 1992. Dicen que les cae muy mal Carlos Salinas de Gortari, pero le copian su ley. Y ahora, en vez de llamarse productores independientes de energía, le pusieron producción de largo plazo. Pero es exactamente lo mismo. Implica que una empresa privada construya una planta de generación y que la totalidad de su producción se la venda a la Comisión Federal de Electricidad. Inclusive dice que no pueden obtener ningún otro permiso, ni contrato, ni colocar excedentes a través de ningún otro esquema jurídico. Esa sería una. Otra, que le llaman inversión mixta, implica que la CFE mantenga el control corporativo al tener el 54% de la sociedad o de los derechos accionarios y el otro 46% lo pueda tener una empresa privada. Y dice el mismo artículo de la ley que el particular debe poner todo el capital, que el Estado no va a poner dinero. Otra figura que tienen ahí es la del autoconsumo, que en la ley del 2014 se llamaba abasto aislado, pero prácticamente es lo mismo. Lo que implica es que una empresa privada pone una planta de generación para satisfacción de necesidades propias y a pequeña escala mantienen la figura de la generación distribuida. Eso además de lo que ellos llaman generación para mercado eléctrico mayorista, que sería el permiso único de generación que hubo en la ley del 2014, o sea, que una empresa privada genere electricidad sin tener una sociedad con el gobierno ni con la Comisión Federal de Electricidad y que pueda comercializar o poner en un contrato de cobertura esa energía eléctrica. Las restricciones o las trabas que en su caso se puedan poner, por ejemplo, a través del concepto de la prevalencia que debe tener la Comisión Federal de Electricidad, está desde la Constitución, lo pusieron en el artículo 27, y luego en la ley del sector eléctrico le agregaron que la prevalencia se va a mantener en generación y comercialización, que en teoría son las actividades liberalizadas a la inversión privada. Entonces, todavía son muchos tramos de incertidumbre los que hay, ya circulan ciertos borradores de reglamento de la ley del sector eléctrico, y además del reglamento, la propia ley del sector eléctrico dice en varios puntos que la Secretaría de Energía definirá a través de disposiciones administrativas qué particularidades deberán seguir estas figuras. Entonces supongo yo que todavía al interior del gobierno están viendo, calibrando cómo van a abrir estos puntos. En lo que yo sí veo incertidumbre es que si te quieres asociar con la CFE debes ser minoritario. Probablemente para muchas empresas esto no va a ser aceptable. Y otro punto está en el tema de la solución de controversias. Si les dices, oye, y además los jueces ya son de tómbola o pues los eligieron con acordeones, pues la incertidumbre aumenta mucho. Uf. Y bueno, de energías renovables, Susana, pues ya mejor ni hablamos, ¿no? De que la CFE cuente con proyectos de energías renovables o digamos siga ciertas tendencias internacionales, pues me imagino que también está en veremos, Susana. Mira, ese es un tema que me llama mucho la atención, porque con todo respeto dicen que la presidenta es una presidenta verde, que está promoviendo la transición, que está promoviendo las energías verdes, pero en las metas que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo está complicado ver el compromiso real. Nosotros teníamos que haber llegado a un 35% de generación con energías limpias en 2024. Hoy estamos a 22%. ¿Okay? Abril de 2025, solo 22% de la energía que se generó vino a través de energías limpias, es decir, las renovables, más la hidro, más, gracias, nuclear. Gracias. Entonces, solo llegamos a 22% y ya vamos rezagados con el 35%. Y luego las metas del Plan Nacional de Desarrollo hicieron un cambio interesante, porque en lugar de seguir basándonos las metas en la matriz eléctrica tal cual, lo que hicieron fue poner metas específicas para
la generación para la producción de la energía primaria, que no está asociada con la matriz eléctrica necesariamente. Nos pusieron metas diferentes que parecen más elevadas, pero en realidad el 30% del impacto en una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero lo aplica o lo produce la matriz eléctrica. Entonces, dicen que esta meta que teníamos de 35% ahora va a ser de 45%, pero para 2030. Entonces, pues si no hemos llegado al 35%, pues suena un poco ambicioso que lleguemos a 45% con energías limpias, incluidas las renovables, máxime cuando todavía no están las reglas claras para que haya inversiones de privados, que al final, eso sí, las inversiones de renovables serían de privados, ¿eh? No se ve que haya proyectos interesantes del gobierno. El plan Sonora está totalmente, detenido, no sé si llegaron incluso a los 100 watts o no, pero no hay líneas de transmisión que conecten. Entonces, sí hay, se escribió que hay una ambición y una importancia en la transición y en las renovables, pero cuando ves las metas específicas, no parece que la ambición sea real, ni que sea de corto o mediano plazo, sino que lo están dejando, lo están pateando, ¿no? Para 2030, y no están sabiendo qué decir con la meta que ya nos está cumpliendo, con la que hicimos el Acuerdo de París, a lo que nos comprometimos, del 35%, ni las NDCs, que tiene que ver con los compromisos de un país específico en producción de gas de efecto invernadero. Entonces, todavía no se ve claro que vayamos a llegar a estas metas. Parecería, Fernando, hablando de energías renovables, que lo están dejando pues para la próxima administración, que por lo pronto pues no es tan atractivo para el gobierno, teniendo en cuenta que ya tiene, digamos, ese porcentaje mayor, Fernando. Sí, inclusive lo que pusieron en algunas partes de la ley, por ejemplo, para el autoconsumo, dice, preferentemente será a través de renovables, pero después dicen, si la instalas con renovables, entonces le tienes que pagar un respaldo a la CFE o poner baterías para almacenamiento. Entonces, hasta financieramente dificultan el que se haga este tipo de proyectos. Y la otra cuestión tiene que ver con el hecho de que estas inversiones las han tratado un poco de satanizar, sobre todo a las eólicas y a las fotovoltaicas, diciendo que como son intermitentes y no tenemos sol todo el día y el viento pues fluctúa, que entonces mejor hay que apostarle al combustible, al diésel y a otro tipo de combustibles fósiles que aparte de ser más costosos contaminan mucho. Entonces esas tipo de señales lo que han hecho desgraciadamente es desincentivar la instalación de nueva infraestructura y además entrarían dentro de esta restricción 54-46. Entonces, con estas cuestiones, pues no se ve que sea un compromiso real, sino que en muchas partes, pues acaba siendo nada más un compromiso declarativo, que si no se cumple, pues no hay consecuencias. Nosotros teníamos como Estado mexicano la obligación que mencionaba Susana para el 2024, acordado en el Acuerdo de París del 2015. No se cumplió y pues no va a pasar nada, ¿verdad? No nos van a expulsar de la ONU, no nos van a multar, simplemente internacionalmente el Estado mexicano no cumplió. Ya. Bueno, tengo que finalizar y me gustaría tener sus conclusiones para ir cerrando, sobre todo un tema tan complejo que podría dar. Por supuesto, nos podríamos quedar otra hora platicando de cómo está actualmente el sistema y qué es, digamos, lo que se ha venido dando. Pero vamos concluyendo, Susana, pues, ¿cuál es la ruta? La ruta teniendo en cuenta el panorama que tenemos, los apagones, todo esto que hemos comentado. O sea, ¿cuál es el siguiente paso a dar por parte de la Administración Federal, Susana? Mira, la ruta es seguir tratando de dar certeza jurídica, porque todavía creo que son intentos, todavía no se logra dar. Ya hay un marco jurídico en leyes secundarias que dan un poco más de luz hacia dónde se quiere ir. Desafortunadamente, esta legislación secundaria está más enfocada a legitimar o a legalizar todo lo que se venía haciendo en los 6 años anteriores, lo cual ya vimos que no tuvo buenos resultados. Entonces esperemos, yo lo que esperaría y lo que le pediría a la industria, de las asociaciones, le pidan a las autoridades que en los reglamentos, en las disposiciones administrativas generales que faltan por emitirse, otorguen todas garantías de que se van a respetar las reglas, de que la prevalencia no va a ser mal utilizada o mal intencionada, de que va a haber la menor discrecionalidad posible en la autorización o aprobación de proyectos en CNE.
Muy bien, pues para cerrar, tienes 30 segundos, Fernando. Certeza creo que es el gran reto del sistema eléctrico que tiene que ofrecer el gobierno, Fernando. Correcto, o sea, es esa la inversión y sobre todo que las reglas que ponen las cumplan, porque ese fue el problema y la principal estaban vigentes en el 2014 y desgraciadamente a partir de que entró López Obrador las dejaron de cumplir. Y eso es pues muy malo para la reputación del país y no podemos esperar atraer inversiones y ser un país que es digno de invertir en él si no se cumple con eso. Muy bien, interesante. Me quedo con esto último, certeza jurídica. Susana, Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. A usted también esta tarde le agradezco. Buen inicio de semana.